Todos con cariño les saludamos, sabiendo que tenemos siempre algo por delante y eso realmente tiene que ver con el estudio de la Escritura. Y hablar de la misma pues realmente nos obliga a nosotros a pensar de manera profunda lo que significa realmente cada una de las cosas que Dios nos ha dado para comprender, para conocerle a Él y para que usted y yo realmente aprendamos cómo vivir en esta vida. A veces nos preocupamos o la gente realmente busca a Dios, pero no busca al Dios de la Biblia, busca a cualquier otro Dios, pero el Dios con D mayúscula y el único realmente podemos encontrarlo específicamente revelado en las Escrituras. Y quiero ahondar más en esta tarde todavía en el tema que es propuesto por Santiago y que nos revela ese sacerdocio que necesitamos nosotros de alguna manera bosquejar a la luz del Antiguo Testamento para comprender realmente lo que significa a la luz del Nuevo Pacto, donde todos hemos sido hechos sacerdotes de ese linaje escogido, del real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, donde todos y cada uno de nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, somos parte de ese linaje. Y la vez pasada hablamos de una cualidad muy particular. Hablábamos acerca de que los sacerdotes deberían tener en alta estima la palabra de Dios, ¿verdad? Y ese ejemplo realmente de los hijos de Aarón, donde ellos, los levitas, santificaron el nombre de Dios, haciendo caso a la palabra de Dios de manera directa, de manera precisa, de manera contundente. Y ahí es donde realmente necesitamos nosotros estar, porque todos y cada uno de nosotros necesitamos poner en alta estima la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ella se refleja la veracidad absoluta de los labios de Dios, y cuando nosotros lo vemos realmente de manera contundente, podemos estar seguros que cuando usted y yo obedecemos, realmente tenemos por delante el camino allanado, el camino ligero, el camino correcto, el camino del cual habla el Evangelio según San Juan y que dice acerca del camino verdadero, Cristo mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ante esa necesidad de encontrar la verdad en la palabra, tenemos que hacerle caso verídico y contundente en nuestro corazón a lo que Dios nos enseña. Por ende, necesitamos continuar en la otra característica de los sacerdotes, y quiero empezar con ella, marcándola a la luz de, del Antiguo Testamento, del libro del profeta Malaquías, donde él habla acerca de los profetas no verdaderos, de los que hablan solamente falacias y que no reflejan realmente ese sacerdocio genuino. Así que quiero que me acompañe por favor a Malaquías capítulo 2 y vamos a hablar de esta cualidad, y es precisamente que los sacerdotes deben caminar con Dios. Ahora, Malaquías capítulo 2, versículo 6 al versículo 9. Insisto, el contexto de este libro es precisamente falsos maestros, falsos sacerdotes, algo que no es veraz a la luz de la Escritura. Entonces, Malaquías capítulo 2, versículos 6 al 9, dice de la manera siguiente: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Bueno, aquí está aunado el compromiso del cual hablamos la vez pasada, y es precisamente que los sacerdotes tenían en alta estima la palabra de Dios. No fue hallada iniquidad en su boca, o sea, hablaban siempre con honestidad, porque sabían que eso era lo natural para una persona: ser honesto, hablar de lo que Dios está pidiendo y buscar realmente el favor de Dios y no el terrenal. Versículo 7 dice de la manera siguiente: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría,
y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entonces, si Dios había dejado ya mandamientos escritos para que a la luz de esos mandamientos el pueblo se regulara, el pueblo estuviera de alguna manera en ese marco estatutario, el dilema de obedecer y de apegarse al mismo para no incurrir en una transgresión, y era muy claro, ¿verdad? Había leyes sanitarias, había leyes para los hijos, para los padres, y todo ese marco de normas tiene que ver con un comportamiento, y el sacerdote obviamente se encargaba de enseñarlos. Por eso era necesario que este hombre fuera apegado con alta estima a la ley de la palabra, pero acto seguido tenía que caminar con Dios. Dicho de otra manera, tenía que obedecer los mandamientos que el pueblo quería que, más bien que Dios quería que también el pueblo obedeciera. Así que no era una cuestión de decir, bueno, Dios dice esto, tú lo tienes que hacer. No, sino que de la misma manera que él obedecía, hablando del sacerdote, tenía que enseñar a las demás personas a obedecer. Eso es parte de caminar con Dios. Versículo 8 dice así: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Y este es el contraste del cual habla Malaquías acerca de los que solamente querían las comodidades del llamamiento sacerdotal, la estima que el pueblo les tenía a los sacerdotes, porque la realidad es que un sacerdote tenía una estima especial de parte del pueblo para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no se dedicaban a hacer muchas cosas, se dedicaban por entero a servir a Dios, y eso repercutía en bendición, porque Dios a través de las demás tribus les acercaba lo necesario, hablando de lo material, ¿verdad? Alimento, cuidado, provisión, donde estar con la familia y demás. Pero eso realmente reflejaba el compromiso que debe haber después del cuidado que Dios tiene para con los sacerdotes. Pero el contraste que Malaquías marca en esta escritura es precisamente la importancia de apegarse al camino verdadero, donde no había una alternativa. Y aquí la confrontación y la comparación que Malaquías hace es precisamente de aquellas personas que con su mal testimonio habían apartado a otras personas de seguir en el camino de la verdad. ¿Por qué? Porque solamente querían enseñar, como los fariseos, ¿verdad?, que se jactaban, y los escribas, de saberse la ley al derecho y al revés, pero simple y sencillamente ponían cargas pesadas en las demás personas que ni ellos mismos querían mover con un solo dedo. Ese fue el cuestionamiento de Cristo, y la realidad era verdad en la vida de estas personas religiosas, porque no estaban de acuerdo en obedecer la palabra. Querían simple y sencillamente enseñarla a su manera, y después ellos terminaron por añadir más mandamientos que no estaban en la ley, y obviamente terminaron echando a perder la ley de Dios. Y eso retrata esta porción, ¿verdad? Mas vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de la ley, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, como tal, hay un contraste entre la gente que camina con Dios y la gente que no camina con Dios. La gente que simplemente sabe lo que la palabra de Dios dice, pero no lo practica, ¿verdad? Recientemente nos enteramos que una persona agarró, hizo una lista de todo lo que no le gustaba en su esposa, la escribió con textos bíblicos y se la presentó y le dijo: quiero que hagas y obedezcas esto que está en la palabra de Dios. ¡Qué incoherencia! ¿Por qué? Porque no podemos tomar un mandamiento y restregarlo en la cara de una persona y decirle: tú no lo obedeces. Bueno, para que podamos hacer eso, realmente es porque tú y yo lo estamos obedeciendo, lo estamos poniendo en práctica, y no como una jactancia de decir: yo puedo obedecerlo, lo estoy obedeciendo y tú estás en negligencia. No es así. Se trata de que cada uno de nosotros
podamos hacer lo propio, y esto implica que realmente nosotros con apego a la verdad podamos someternos a la Escritura y crecer en ella. Ahora, versículo 9, dice así en esta porción de Malaquías: por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Ahora, esta porción realmente es pues una situación delicada, porque el pueblo realmente dependía de la enseñanza de la verdad, y la verdad siempre estuvo allí, siempre la conocieron, siempre sabían acerca de ella, pero al momento de practicar esa verdad, aquellas personas que no tenían un corazón para caminar con Dios, simple y sencillamente no tenía el mismo efecto. ¿Por qué? Porque cuando enseñaban lo que Dios decía, pero con su vida modelaban cualquier otra cosa. Y cuando la gente veía eso en un falso sacerdote, en alguien que no tenía la carga verdadera por hacer caso a la palabra de Dios, entonces la gente podía ver en sus vidas que era una fachada solamente de religión. Y cuando eso sucedía, lo que la gente hacía era lo mismo que esas personas. Tenían una dualidad, un camino diferente, dibujado con un mal ejemplo de estas personas, y terminaban optando precisamente por hacer algo similar, ¿verdad? Así que eso realmente deja mucho de qué hablar cuando Cristo está presentando la necesidad de que debe haber un apego de todo aquel que habla la verdad, debe haber un apego a caminar con Dios. Hay un relato en la Biblia, y ese relato es de un hombre al cual Dios traspuso para no ver muerte. Usted ya sabe a quién me refiero, de Enoc. Ese hombre se ganó el calificativo que voy a mencionar en un momento, pero no creo que se lo haya ganado nada más así porque sí. Creo que era un hombre tan especial que Dios lo calificó de esa manera, ¿verdad? Era un hombre que caminó con Dios. Caminó con Dios Enoc y fue traspuesto para no ver muerte. Esa es la manera que está descrita la vida de Enoc. Y es realmente un párrafo tan chiquito, tan sencillo, que realmente no podemos omitir realmente todo lo que está detrás, porque para que un hombre sea calificado de esa manera y que Dios de su propia boca diga, este hombre caminó conmigo y después Dios hizo con él algo tan especial, que solamente hay 2 casos en la Biblia de igual al de Enoc, pero realmente era un hombre que demostró con su vida lo importante que era atesorar los mandamientos de Dios y estar en ellos, permanecer en ellos, caminar por esa vereda verdadera de luz en nuestras vidas y que ilumina por completo todo nuestro ser, donde realmente la palabra demuestra qué tanto apego hay en nuestro corazón a cada uno de los mandamientos. Y si bien estamos hablando de este lado del Antiguo Testamento, cuando una persona realmente en su corazón estaba el apegarse a la ley, bueno, sabemos que no podemos cumplirla en la totalidad porque somos pecadores, pero cuando alguien estaba en ese tenor de obediencia, de hacer caso a la primera, de no cuestionar los mandamientos de Dios, de ser ejemplo para sus hijos y de apegarse a ella, era un hombre o una mujer que podía calificarse con esas mismas palabras con las cuales fueron calificadas para Enoc, ¿verdad? Un hombre o en una mujer que caminó con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplos contundentes donde gente no hizo lo que Dios le pedía. Y a veces Dios pedía algo tan sencillo, ¿verdad? Como a Naamán el sirio, el leproso. Ve y lávate en el Jordán 7 veces. Para él no hubo más mandamientos, Y él se detuvo y dijo, ¿por qué me voy a bañar ahí? ¿Por qué me voy a meter? ¿Por qué me voy a zambullir en ese río tan feo? ¿No hay mejores lugares en mi pueblo? La verdad es que así dijo, ¿verdad? Y seguramente los ríos de su pueblo estaban mejor, pero llegó algo en su corazón y decidió obedecer, ¿verdad?
y Dios le sanó de su lepra, y eso es algo maravilloso. Y cuando tenemos la desobediencia del rey Saúl, cuando Dios le dijo, ve y acaba todos esos personas de ese lugar, y obviamente haz que el nombre de Dios sea exaltado, y después cuando viene delante de Dios, y él dice, bueno, es que el pueblo perdonó lo mejor, ¿verdad? Es que el pueblo quiso ofrecer sacrificios a Dios, y eso no es lo que Dios había pedido. Pero ahí podemos ver esa dualidad en la cual a veces el hombre está acostumbrado a vivir. Cuando Dios dice algo, siempre optamos en pensar que hay algo mejor como Naamán, y siempre a veces terminamos haciendo algo diferente a lo que Dios nos ha enseñado, como Saúl, y eso es simple y sencillamente algo que demuestra que no estamos caminando con Dios, que estamos optando por algo completamente diferente, algo que nosotros vemos como una alternativa más eficaz y que no puede ser más eficaz que lo que Dios nos está pidiendo. Así que al mencionar a Enoc, realmente un hombre que caminó con Dios, Dios espera vernos a cada uno de nosotros caminando con Él, porque es realmente algo muy especial. Imagínese, yo no sé si lo ha imaginado usted, en la Nueva Jerusalén caminando a la diestra del Padre, por esas calles de oro, ¿verdad? Es algo inimaginable para nuestra vida, porque se trata de estar caminando a un lado de la presencia de la persona más importante de todo el universo. Y yo creo que en lo particular habrá tiempo para ello. Dios se dará tiempo para acercarse a cada uno de nosotros y obviamente, como dice la porción de Apocalipsis, enjugar nuestras lágrimas. Pero no solamente enjugarlas, sino caminar, dar un paseo con Él, hablar de aquellas cosas que en este momento nos parecen fuera de lugar o que no entendemos, que no comprendemos. Habrá tiempo para ello, pero significa que realmente caminemos con Dios desde este momento terrenal y donde cada uno de nosotros podamos sentir la presencia de Dios, y no como un sentimiento extrasensorial, sino como una verdad de que Dios es omnipresente y que está a nuestra diestra, está en los mejores momentos de nuestra vida y está en los peores momentos de nuestra vida según nuestra percepción, pero de que está a nuestro lado, está a nuestro lado, y desde este momento usted y yo decidimos si queremos caminar con Dios o no. Y esto se refiere a que si queremos obedecer la palabra de Dios o no la obedecemos, si buscamos una alternativa o si dudamos acerca de los mandamientos de Dios. Eso representa nuestra capacidad de poder caminar de la mano de Dios. De tal manera que el sacerdote, o para el sacerdote, caminar con Dios era algo vital, era algo importante. Aun cuando los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño, que ya hablamos, eso retrata que no estaban al 100% caminando con Dios. Y qué tremendo, en el primer día de su ministerio, esos dos varones perdieron la vida. ¿Por qué? Porque no caminaron con Dios. Estamos intentando promover la escuelita bíblica de vacaciones de manera virtual. ¿Y sabe por qué lo estamos haciendo? Porque estamos intentando que sus hijos y nuestros hijos y que nuestras vidas caminen con Dios. Estamos haciendo lo mejor posible porque las transmisiones puedan llegar a sus hogares y que nos podamos conectar en espíritu a partir de abrir la palabra de Dios, meditar en ella, pensar en ella, hacer que nuestra vida y provocar que nuestra vida tengamos un despertar espiritual y que nos apasionemos por la verdad de la palabra, y que cada uno de nosotros realmente tomemos tiempo para meditar en ella, escuchar el mensaje, y a pesar de las debilidades del internet o de las fallas técnicas, que usted rescate lo más que se pueda la transmisión y que la estudie, que refleje en su vida la necesidad de escudriñar la palabra. ¿Por qué? Porque queremos caminar con Dios. Si usted después de escuchar esto todavía le cambia de canal, no es canal, ¿verdad? Opta por otra enseñanza. La verdad es que a veces uno dice, bueno, había 10 conectados, 12 conectados y de repente ya no hay nadie. Bueno, se lo dejo, yo no veo, no se preocupe, no veo quiénes son. La realidad es que refleja que a veces no queremos caminar con Dios.
¿Por qué? Porque estamos luchando, y lo entiendo, porque estamos luchando, pero vale la pena caminar con Dios, vale la pena hacer nuestro propio esfuerzo y obviamente tomarnos, aferrarnos de la mano de Dios. Qué hermoso ejemplo tenemos de Jacob, un hombre que toda su vida fue un usurpador. Desde que salió del vientre de su madre fue llamado así, usurpador, ¿verdad? Y usurpador para acá, usurpador para allá, le quita la primogenitura a su hermano, se va con su suegro, le pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Le dan gato por liebre, le juega mal el suegro, le da a la hija que no había pedido y después tiene que trabajar otros 7 años y después por su salario se lo cambia más de 10 veces su suegro. Le habían pagado de la misma manera que estaba acostumbrado a vivir, hasta que después que se anima a regresar a su pueblo, porque Dios le había prometido esa tierra, y regresa, ¿verdad?, con todos sus hijos y con toda su familia, y aún ahí todavía tenía miedo de enfrentar a su hermano, porque no había caminado con Dios, hasta que una noche, de manera determinada, él decide empezar a caminar con Dios, y qué curioso, qué tremendo, qué enseñanza, a partir de esa decisión, que lucha con el ángel en oración, su vida cambia. Pero qué tremenda enseñanza a título personal, porque para poder empezar a caminar con Dios, tuvo que caminar rengo toda su vida siguiente. Porque Dios hirió el tendón, un músculo en la pierna que le dejó literalmente rengo, cojo. Y qué tremenda enseñanza, porque para poder caminar Jacob con Dios, tuvo que recordarse todos los días que ya no era el mismo hombre que caminaba recto, que caminaba cojo, físicamente hablando, pero espiritualmente Dios le entregó, a cambio de su fortaleza, de su determinación y de su decisión, un hombre completamente diferente. Dejó de ser el usurpador para Dios y fue el hombre que peleó con Dios y ganó, Jacob. Ese es el nombre que Dios le dio, Israel. Y ahí es donde realmente podemos notar el esfuerzo de una persona que está decidiendo caminar con Dios a cuesta de todo. No importa lo que le cueste, él decide caminar con Dios. Así que el sacerdote debía caminar con Dios todos los días de su vida para seguir de pie la letra de la verdad, de la voluntad de Dios y hacer lo que estaba estipulado en la ley. Y eso realmente lo iba a calificar a esa persona, a esa familia, a ese hijo de Aarón como un sacerdote que realmente representaba la gloria de nuestro Dios. Como tal, eso es algo tan importante. Así que una persona que ha nacido en el nuevo pacto a la fe del Señor Jesucristo también debe caminar con Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo debería ser nuestra caminar con Dios? Debe ser un caminar que inspire a otras personas. Debe ser un caminar que realmente trascienda para con las demás personas. Fíjense bien, seguramente usted ha ido en metro, en autobús, en camión, es más, ha caminado por la acera y se ha encontrado uno de esos rostros que dice uno, qué bárbaro, parece que le está yendo mal. No un rostro de cansancio. Todos en algún momento, ¿verdad?, tenemos así como que una cara de apachurrados por la jornada de trabajo, por lo que sea, pero cuando realmente hay una aflicción en el corazón, se exterioriza también, se ve, y usted lo ve ahí venir y lo ve que literalmente arrastra la humanidad que le queda y lo ve en ese pesar y lo ve en un rostro que literalmente se ve apagado, sin vida, que comunica una problemática crónica, si lo pudiéramos definir de esa manera, en su vida, porque está lejos de Dios, no está caminando con Dios. Pero una persona que camina con Dios, realmente su caminar debe inspirar a otras personas. Y pongo ese ejemplo porque también sin duda ha visto a una persona que va en la calle así, ¿verdad?, bien alegre, hasta platicando solito, va bien feliz, y se nota la diferencia. ¿Por qué? Porque seguramente hay eventos detrás que están produciendo eso, pero la vida espiritual también debe producir alegría, felicidad,
el pecado abate el rostro, pero el corazón alegre realmente hermosea el rostro. ¿Por qué? Porque hay una convicción detrás de las palabras de Dios, que cuando Él se hace presente en nuestros problemas, todo cambia en nuestra vida. Y eso es precisamente la necesidad que tenemos nosotros de contagiar a otros de la verdad de la palabra e invitar a otros a que hagan lo mismo y que se llenen de la verdad de la Escritura, para que realmente podamos contagiar a las demás personas. Así que quiero invitarles a la primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 6. Primera de Juan 2, versículo 6. Dice de esta manera: dice así: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Por qué? Es un mandamiento contundente, si lo quiere ver de esa manera, drástico, si lo quiere catalogar de esa manera. Pero el que dice que permanece en Él, hablando en Cristo, ese Él está acentuado, es de una persona, y de la persona que está hablando Juan es de Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Usted puede revisar los anales que están registrados de la historia de Cristo en los evangelios, y dígame cuándo Cristo anduvo de malas, cuando Cristo realmente le dieron pocas ganas de obedecer la palabra. Hay un relato, y eso es en el huerto del Getsemaní, y no quiere decir que no la obedeció. Había una lucha en su corazón y le dijo a Dios el Padre: Padre, si hay una manera diferente que yo pase esto o esta copa de mí, que sea así, pero si no la hay, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Y esas fueron las únicas palabras en las cuales realmente Cristo pudo exteriorizar esa humanidad que Él poseía y ver la cruz como algo difícil en ese momento. Y la verdad es que lo era. Cargar sobre sus hombros todo el pecado de la humanidad, todo lo que hemos hecho malo, echárselo a cuestas, no es cualquier cosa. Fíjate bien nada más esto: cuando alguien te cuenta algo difícil, tu corazón se carga. Y eso fue una sola noticia difícil. Oye, fíjate que mi papá, mi mamá tienen cáncer. Es así. Obviamente es algo que pesa, es algo que es difícil de llevar. Con una sola noticia de un ser querido, con algo que realmente está luchando esa persona a quien amas. Imagínate poner sobre los hombros de Cristo todo el pecado, toda la maldad, todo el rencor. No era fácil a lo que Cristo se iba a enfrentar, pero pese a lo que habría de enfrentar en la cruz, Cristo nunca se negó a hacerlo. Cristo obedeció la voluntad de su Padre, estuvo decidido a hacerlo y caminó hasta la cruz donde habría de ser clavado, y caminó con Dios. ¿Por qué? Porque Él sabía que tenía que hacerse así para poder limpiar en la cruz nuestras faltas, nuestros pecados, nuestra propia desobediencia al Padre. Y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, dispuesto a caminar con Dios aún hasta la cruz, hasta la muerte, porque se trata de que nosotros podamos comprender lo que significa caminar con el Señor. El caminar con el Señor representa una unidad que es indispensable para todos nosotros, para servirle, para hacer lo que Dios quiere. No podemos salir de la noche a la mañana y pensar que lo que realmente estamos haciendo, con eso es suficiente. No es así. Todos los días de nuestra vida tenemos que caminar con Dios y tenemos que aprender cuál es el camino de la verdad, el camino angosto, que parece angosto para las demás personas, que no lo es, simple y sencillamente que nos muestra que en Él podemos llegar al Padre. Y es el camino de la obediencia, de la verdad que Cristo nos comunica. Así que no podemos servir a Dios si no caminamos con Él. No podemos servir a Dios
si no estamos dispuestos a obedecer realmente lo que Cristo nos está pidiendo que hagamos. ¿Por qué? Porque el servir a Dios significa caminar con Él, significa hacer lo que Él nos pide, significa obedecerle a la primera sin estar, renegando de sus mandamientos, objetando los mismos, o pensando que hay una manera alternativa como Naamán, o simple y sencillamente haciendo lo que Saúl, yendo por un camino que Dios no pide que vayamos. Así que el caminar con Dios es algo que retrata nuestra necesidad de Él, nuestra necesidad de Dios. Y ahí es donde cada uno de nosotros debe hacer el máximo esfuerzo precisamente por caminar con Dios. Ahora, somos llamados a caminar con Él para ofrecer los sacrificios aceptables. Un sacerdote que llevaba una ofrenda perfecta, pero que en su corazón había algo que estaba mal, simple y sencillamente no podía acercarse a ofrecer los sacrificios de Dios. Moría, perdía la vida. Y aun cuando el Nuevo Testamento nos deja ver con cuán importancia es tomar la cena del Señor, y que nos habla acerca de los alimentos, ¿verdad? Que los creyentes del Nuevo Testamento simplemente se estaban reuniendo para comer y no le estaban dando importancia al significado. Y Pablo lo señala bastante puntual el asunto, ¿verdad? Algunos están debilitados entre vosotros y otros ya duermen, ya murieron. ¿Por qué? Porque estaban haciéndolo sin sentido. Aún el celebrar la cena del Señor, ni siquiera el servicio, ni siquiera hacer algo para Dios de otra manera distinta, diferente, haciendo algo que exaltar el nombre de Dios. Si no hay las motivaciones correctas, si nuestro deseo no es caminar con Dios, difícilmente podremos darle gloria a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios espera que caminemos a su lado. Así como Enoc caminó con Dios, Dios nos quiere juntos en ese camino junto a Él. Dios nos quiere tomados de su mano para que nuestro sacerdocio realmente tenga un impacto en la vida de las demás personas. Y yo quisiera invitarles a que realmente esta cualidad la reflexionemos, la meditemos, porque estamos ante la necesidad de hacer nuestro mejor esfuerzo para caminar con Dios, y que nuestra vida realmente sea diferente a la que el mundo va. El mundo va en un desenfreno total, va en contra de la voluntad de Dios, literalmente, como dice Romanos capítulo 1, dejaron de darle gloria al Padre y se la dan a cualquier otra cosa, a un mono pintado, a la tierra, a los árboles, pero dejaron de darle gloria al Creador de todo. Y entonces necesitamos retomar el camino, necesitamos hacer lo propio, lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, los que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo para salvación y perdón de pecados, y que tú y yo decidamos como Jacob, dejar de ser esos usurpadores y empezar a caminar con Dios de manera diferente, y que nuestra vida realmente pueda ser calificada por Dios como hombres y mujeres que decidimos valerosamente y esforzadamente caminar con Dios. Así que yo quisiera preguntarte, realmente, ¿cómo has caminado en esta semana tu vida? ¿Has sido con apego a la verdad, a los mandamientos? ¿Te has esforzado? ¿O simple y sencillamente ni hemos tenido tiempo para orar, pensar en las cosas de Dios, para platicar con Dios, para leer, para escuchar una enseñanza? No hemos tomado tiempo. Difícilmente será que tú y yo estemos caminando en ese camino. Dios realmente está dispuesto a tomarse el tiempo y caminar con nosotros, pero la pregunta no es que Él tenga tiempo, sino es que tú y yo no le hemos dado el tiempo, y si no se lo hemos dado el tiempo, no podremos tener un sacerdocio efectivo. Así que quiero invitarles a que reflexione en su camino, que piense qué es lo que va a decidir, porque si no decide usted absolutamente nada, no va a pasar nada en su vida. Pero si usted decide caminar con Dios, va a pasar algo bueno, sin duda. Va a pasar que la presencia de Dios Santo
va a estar presente a su lado y que en algún momento Dios dirá, mi hijo camina conmigo. Así que demos tiempo para reflexión, en su corazón medítelo y póngase a cuentas con el Señor para que su nombre sea exaltado. Oremos. Padre, hoy te damos gracias porque estamos luchando, Padre, precisamente para caminar en esa senda maravillosa de la verdad que tú nos has dejado. Queremos caminar junto a tu presencia, Padre, y no solamente de una manera ideológica, Señor, sino realmente porque sabemos que tú eres omnipresente y que tú caminas, Señor, al lado de los tuyos, al lado de quien practica la verdad, al lado de quien hace lo propio por agradarte a ti, Padre. Y queremos ser de esas personas. Queremos rogarte que tú nos ayudes precisamente para hacer que nuestra vida sea algo significativa para ti. Ayúdanos en nuestras debilidades, Padre, y ayúdanos a dejar de tener, como muchos, una alternativa para tu camino, un camino diferente, sino queremos todos nosotros, como Cristo, caminar a donde tú quieras que vayamos, Señor. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.